me ayude. Si se va un panel de eso, adiós mi casa. Se fue todo. Pero en medio de mi terror y en medio de mi angustia, me invadió una paz inexplicable. No teniendo yo ningún modo de defensa, no teniendo yo ninguna forma de escapatoria, yo no podía salir corriendo y dejar a mis 2 pacientes acostaditos allí. Yo tenía que chuparme el huracán, pasara lo que pasara. Pero en medio de eso, cuando ya yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Fue como si una paz enorme cayera sobre mí. Y entonces yo sentí como la presencia del Señor llenaba todos los espacios. Simplemente yo encomendé todo a la amorosa mano del Señor Jesús. Y en ese momento vino a mi mente como una película el evangelio que acabamos de leer. Los discípulos están en una barca que me imagino que no sería de las mejores, que me imagino que tampoco sería nuevecita, que me imagino que no sería como los yates esos que había, ¿se acuerdan? Los de Plaza Las Américas, había como un solar donde ponían, no era de esa, era una barca homemade. Y ellos están en medio de una de las fieras tormentas que suelen desatarse en el mar de Galilea. El mar de Galilea está al pie de unas montañas y al otro lado también hay montañas, de modo que cuando el viento baja se forma un remolino ahí en medio del mar. Así es que lo que estamos hablando es una tormenta seria. Mateo, bendito, tan elegante, lo que nos dice, el viento les era contrario. El viento les era contrario. Mira, compadre, el viento se los quiere tragar. El viento aúlla alrededor de aquella barca homemade, mal hecha, tal vez vieja ya. Y están estos tipos, son 12, no son 2 ni 3. Y si cada uno pesa, qué sé yo, 150 libras, usted sabe que el empuje es fuerte. Pero, al igual que yo, contemplando las ventanas, los acrílicos de mi casa, sabiendo que yo llevaba las de perder, sabiendo que se avecinaba el desastre, los discípulos también luchan una batalla perdida. Pero en medio del fragor y del terror de la lucha, aparece Jesús, dice Mateo, caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar. Hay eruditos bíblicos que dicen, no, eso es un lenguaje fantasioso, eso es un lenguaje metafórico, eso es un lenguaje... Mire, Jesús puede caminar por sobre el mar si le da la gana. La Escritura nos dice en el Salmo 8, verso 6, dice, todas las cosas las pusiste en la obra de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso es hablando del Hijo de Dios. Así es que el caos, la tormenta, la amenaza implacable está bajo los pies de Jesús. Y si queremos ser eruditos bíblicos, sabremos si Jesús quiere caminar sobre las aguas, Él puede, si le da la gana. Pero hay otra cosa. Recordemos que en la mentalidad judía, el mar era símbolo del caos, de la habitación de los demonios. Y cuando dice que el mar embravecido, lo que dice es que allí, había demonios de todos colores. Y Jesús camina sobre ellos. Fíjense la imagen. Él camina sobre el caos. Él camina sobre el terror. Él camina sobre la crisis. Y Él llega, se presenta, y entonces los discípulos, benditos, los pobres, dicen, es un fantasma. Bueno, cuando nosotros estamos en crisis, nuestra visión espiritual se acorta. ¿Sabías eso?
Cuando nosotros estamos en una gran crisis, todas esas cosas que hemos aprendido desde nuestra niñez, acerca de quién es Dios, acerca de cuánto nos ama, acerca de lo que nosotros significamos para Él, todo eso se nos esfuma. Y nosotros solamente vemos el panorama. Aquellos discípulos pensaron que era un fantasma. Pero fíjense lo que Él le dice, tranquilo, soy yo. Tengan ánimo. Ánimo en este revolú. Ánimo. Yo voy a tener ánimo pensando que dentro de 5 minutos me voy a ahogar aquí. ¿Cómo voy a tener ánimo? Y Él dice, confíen, confíen. Nuestro país está viviendo un huracán categoría 10. Nuestro país es víctima de una enorme amenaza. Y esa amenaza, esa tormenta, ese gran huracán se cierne precisamente sobre los más indefensos. Se cierne sobre nosotros, el pueblo trabajador, que vamos aquí remando en una barca del año de las guácaras, que nosotros no tenemos forma ni manera de ayudarnos a nosotros mismos, de salvarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿De veras? Pero en medio de esa tormenta, óigame, cuando usted se tira a la calle, ¿qué es lo que usted escucha? ¿Qué es lo que escucha? Lamento, confusión, esto está malo y siempre alguien dice, y se va a poner peor. Sí, nosotros somos realistas, nosotros vivimos en Puerto Rico, nosotros sabemos lo que está pasando. Muchas personas estarán ahora mismo diciendo, oye, ¿cómo yo voy a vivir si me cortan 2 días de trabajo? ¿Cómo yo voy a pagar mi casa si pierdo el 10% de mi sueldo? Los jubilados dicen, ¿y yo cómo voy a comprar mis medicamentos si me rebajan la pensión? Es ahora y casi no puedo. Las personas que necesitan del plan Mi Salud, las personas que necesitan asistencia nutricional. Óigame, y no nos pongamos así, porque un montón de gente que se pueden trabajar y cogen cupones. No, mire eso. Mira el que realmente necesita. Mira aquel que depende de eso para comer. Y cuidado, porque a veces los cupones de alimentos no te dan para todo lo que tú necesitas. Entonces, con esos vientos rugiendo sobre nuestro país, y esos vientos rugen sin piedad sobre la iglesia. ¿Sabe por qué rugen sin piedad sobre la iglesia? Porque cuando la cosa está mala allá, se ponen peor acá. Porque las personas, cuando la cosa está mala, lo primero que cortan son sus ofrendas, que es el único medio de sostén de la iglesia. Pero a la misma vez, tenemos menos recursos, pero la necesidad se hace mayor. Cuando nosotros hacemos los almuerzos comunitarios, vemos que consistentemente el número aumenta. La compra se hace más cara. De modo que nosotros estamos en el medio de la tormenta también. Y no te creas, aquí en Puerto Rico hay gente que piensa, los que se afectan son los que cogen cupones. Los que se afectan son los que se afectan son los empleados de gobierno. No, nos afectamos todos, porque la economía sufre. Y cuando la economía sufre, los patronos despiden gente. Es toda una cadena, es toda una tormenta categoría 10 soplando sobre nuestra isla. Pero ¿sabe qué? Todas esas cosas me hacen a mí recordar aquella noche de septiembre de 1998, cuando yo sentía como aquel huracán trataba de forzar su entrada a mi casa y destruir todo lo que había en ella. Y yo, sin poder huir, con un marido operado de pulmón y con una anciana con una sola pierna, y yo no tenía forma de escapar. Yo no tenía nada que pudiera hacer. Nada. Te voy a decir. Te voy a decir lo que yo pude hacer. Te voy a decir lo que yo hice.
yo me enfoqué en la presencia majestuosa y salvadora de Jesús. Yo me enfoqué en saber que mi fe no está puesta en un gobierno, mi fe no está puesta en una pensión, mi fe no está puesta en unos cupones, mi fe no está puesta en el dólar. Mi fe está puesta en ese Dios que me ama, en ese Dios que me guarda, en ese Dios que me cuida. Y por eso me estuvo tan hermosa la historia de Elías que Aida nos leyó. Elías está en crisis. Han matado a los profetas, han destruido tu templo, se han vuelto a la idolatría y aún a mí me buscan para matarme. Y por eso me metí en esta cueva. Y el Señor le dice a Elías, sal de la cueva, yo voy a hablar contigo. Y dice la Escritura que Elías se paró en la puerta de la cueva y dice que pasó un viento recio que destruía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Y dice que vino un torbellino, Dios no estaba en el torbellino. Y luego un fuego abrasador, devastador, Dios no estaba en el fuego. ¿Sabe dónde estaba? En el silbido apacible, en ese murmullo tierno que te dice, mira, baja revoluciones, mira, yo estoy aquí, yo no me he ido lejos con la tormenta. ¿Y sabe lo que él le dijo a Elías? Chico, sal para acá, te voy a mandar a que vaya. Y él, que vaya, que yo vuelva para allá. Sí, porque te daré poder y autoridad para hacer lo que yo te mando. Hoy el Señor nos da poder y autoridad para hacerle frente a la crisis. Pero no te engañes, no te creas que es todo un cuento de hadas, que todo mágica. No, en medio de la tormenta, el Señor nos acompaña. En medio de la tormenta, Él le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Y Pedro se tiró y caminó. Pero ¿dónde fue que falló? Que en vez de mirar a Jesús, se puso a mirar las olas. ¿Y sabe lo que pasó? Chuculún. Pero aún en medio de esa falta de fe y de confianza de Pedro, ¿qué le hizo Jesús? Chico, dame la mano. Mírame a mí, confía en mí, busca mi presencia sanadora, que yo voy a impartir paz y valentía a todo este pueblo. La tormenta va a rugir, el viento nos será súper contrario, las circunstancias nos amenazarán como león rugiente, pero yo quiero que tú entiendas y que tú sepas que Jesús viene a nosotros caminando sobre el caos, viene a nosotros a traernos palabras de seguridad y paz. Y dice, no temas, mete mano. Tienes que comer ajo con habichuela pelado todos los días. Chévere, mejor para ti porque no estás comiendo colesterol y toda esa grasa. ¿Sí? Tienes que comer marota con habichuela como comían nuestros abuelos durante la Gran Depresión. Dale, que eso es nutrición. Pero yo no te voy a faltar. Cada vez que yo me siento en la sala de mi casa y yo miro mis ventanas y yo miro los acrílicos, y a cada domingo y yo entramos en la discusión, ay, vamos a poner unas ventanas más modernas, ay, vamos a cambiar esas ventanas que son del año de las guácaras. No, porque esas ventanas y esos acrílicos me dicen a mí que Jesús está con nosotros en medio del peor huracán, que Jesús cuida de su pueblo, que la paz que Él da, nada me la puede dar. ¿Y sabe qué? No temeremos. No temeremos, como dice el Salmo 46, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Por qué? Jehová de los ejércitos, Él está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.